Buenas tardes a todos. Les comento que el grupo 1 es el que le tocaba en este momento exponer, pero todavía no me han enviado su archivo de Excel. Entonces, Buenas tardes, licenciado. Le saluda Fátima Larios. sí, dígame. Buenas tardes. Fíjese que yo ya le había enviado el listado de Excel. No sé si ya le llegó, se lo envié la primera vez y ahorita se lo acabo de reenviar de nuevo. Ya. Ahorita me está entrando aquí. 7:31. Entonces, ahorita lo vamos a ver de una vez si es cargar. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Listo. ¿No vas a trabajar? Permítame, compañeros. Ahorita vamos a hacer el sorteo, jóvenes. Son 15 personas. Muy bien, los seleccionados serían 7, 1, 12 y 5. Bueno, entonces voy a requerir a Lourdes González, luego a Madeline Rosales, tercero Gerson Rosales y cuarto Miguel Luna. Entonces, les dejo en el uso de la palabra, por favor. Licenciado, solo con una consulta. Fíjese que Lourdes sufrió un accidente el día de hoy por la mañana, entonces no puede estar en la reunión. No sé si alguien más la puede suplir. Va, si querés yo lo hago. Gracias. Bueno. ¿Ya podemos empezar, licenciado? Perdón, compañeros, que se me había apagado la computadora. Creo que tenemos pendiente otra persona, ¿verdad? ¿Quién era la que me dijo que no estaba? Lourdes, ¿no? Lourdes, sí, la va a suplir Celina. ¿Quién? Celina. Celina. Se me perdió por acá. Celina Cruz, ahí está. Muy bien, entonces por favor,
Demos inicio, gracias. Gracias, licenciado. Buenas tardes, buena tarde, noche, licenciado, compañeros. Mi nombre es Elina Cruz y pues como grupo, ¿verdad? Nos tocó exponer acerca de las personas individuales extranjeras y su condición jurídica en Guatemala. Siguiente, por favor. Vamos a iniciar viendo el tema las personas individuales extranjeras y su condición jurídica en Guatemala. La condición jurídica de las personas individuales extranjeras en Guatemala, pues se rige por las leyes y regulaciones migratorias del país, que a continuación voy a proporcionar una descripción general de la condición jurídica de las personas individual extranjera en Guatemala. Como podemos ver en nuestra diapositiva, ¿verdad? Encontramos los turistas y visitantes temporales, los que tienen residencia temporal, la residencia permanente, el refugio y asilo y la ciudadanía guatemalteca. Vamos a iniciar por los turistas y visitantes temporales. Y pues estas personas extranjeras que desean visitar Guatemala con fines turísticos o para estancias temporales, por razones como turismo, negocios o trabajos, ¿verdad? También como estudio. Tenemos también la residencia temporal. Pues Guatemala como país, ¿verdad? Ofrece varias categorías de visas de residencia temporal que permiten, a personas extranjeras vivir en el país durante un periodo específico, por motivos, como decía anteriormente, como trabajo, estudios o inversiones, o por ser cónyuge o dependiente de un guatemalteco residente legal. Les voy a hablar también un poquito acerca de la residencia permanente, y pues la residencia permanente se debe obtener, la deben obtener las personas extranjeras generalmente deben haber residido en el país bajo una visa de residencia temporal durante un periodo determinado. No es literalmente solo así, no solo así se les brinda la residencia permanente, sino que literalmente están como a prueba. Yo lo veo de este punto de vista, ¿verdad? Están como a prueba cuando se les da una visa temporal, ¿verdad? Para poder optar yo creo que a mí se ahorita hay un poquito, pero para optar por una visa permanente, pues primero deben optar por una visa temporal, ¿verdad, compañeros? Luego tenemos los refugiados y el asilo. Y pues Guatemala también ofrece disposiciones para el reconocimiento de refugiados y personas que solicitan asilo debido a la persecución o riesgos en sus países de origen. Y pues estas personas pueden obtener un estatus especial que les permite permanecer en Guatemala con protección internacional, ¿verdad? Luego tenemos la ciudadanía guatemalteca. Y para obtener la ciudadanía guatemalteca, las personas extranjeras pues deben cumplir con varios requisitos, los cuales incluyen un periodo de residencia que continúan en el país y demostrar su integración en la sociedad guatemalteca. La ciudadanía les otorga derechos y responsabilidades similares a los ciudadanos nacidos en Guatemala. Las principales responsabilidades de un extranjero con ciudadanía guatemalteca, pues les voy a contar ahorita cuáles son. Y sería el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Como los ciudadanos guatemaltecos, los extranjeros naturalizados están obligados a cumplir con todas las leyes y regulaciones vigentes acá en nuestro país. Esto incluye el respeto de las leyes penales, civiles, fiscales y administrativas de nuestro país. También tienen derecho a la participación en procesos electorales. Los ciudadanos guatemaltecos pues tienen el derecho y la responsabilidad de participar en las elecciones nacionales y locales. Esto implica votar en elecciones presidenciales, legislativas, municipales y refiriéndose si corresponde, ¿verdad? También tienen el derecho y la obligación del cumplimiento de las obligaciones fiscales,
Los ciudadanos guatemaltecos, al igual que los residentes extranjeros, tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades fiscales. También tienen el servicio militar. Si Guatemala requiere servicio militar obligatorio, ¿verdad? Los ciudadanos guatemaltecos, incluidos los naturalizados, pueden estar sujetos a dicho servicio. La participación cívica, los derechos, bueno, los ciudadanos guatemaltecos tenemos la responsabilidad de participar activamente en la vida cívica y comunitaria del país. Esto puede incluir ejercicio de la libertad de expresión, la participación en organizaciones cívicas y comunitarias, el respeto a los derechos y libertades de otros. Los ciudadanos guatemaltecos tienen la responsabilidad de respetar los derechos y las libertades de otras personas, así como de promover un ambiente de respeto mutuo y tolerar a la sociedad. Solamente, compañeros. Gracias. Gracias, Celina. Es el turno de Madeline, solo que no se le escucha, compañera. Tiene apagado su micrófono. Ya me había inspirado yo, ya perdí ahí mi inspiración. Buenas tardes, compañeros y licenciados. Continúo yo y me corresponde a mí hablarles sobre los extranjeros regularizados. Y pues esto, hay dos estatus, que es especialmente el migratorio, que es el temporal, y los permanentes. Pues los extranjeros regularizados se refieren a las personas de nacionalidad extranjera que se han obtenido un estatus legal de un país, donde inicialmente no tenían permiso de residencia de trabajo. La regularización implica que estas personas han seguido los procedimientos establecidos por las leyes de inmigración del país. El estatus especial migratorio en general se refiere a un estatus o categoría migratoria especial, otorgada a ciertos grupos de personas que se encuentran en situaciones excepcionales o que cumplen con requisitos específicos establecidos por las leyes de migración de nuestro país. Este estatus suele otorgar derechos y beneficios que diferencian de los otorgados a otros inmigrantes o visitantes. Pues los residentes temporales y permanentes, los residentes temporales son una categoría para clasificar el estatus legal de los inmigrantes o de los extranjeros, en función de la duración de su permiso de la residencia al entrar a nuestro país. Pues los residentes temporales específicamente tienen un permiso para, por ejemplo, puede ser para cursar estudios académicos durante un periodo determinado, algún permiso de trabajadores temporales, un determinado tiempo, y personas que se encuentran como turistas en un largo plazo o generalmente con visas turísticas, ¿verdad? Y los residentes permanentes, también conocidos como residentes legales o permanentes, son personas que han sido autorizadas a vivir de manera indefinida en un país, o sea, en Guatemala. Y pues a menudo se espera que los residentes permanentes establezcan su residencia principal en el país que se le concedió, y tienen que, como mencionó Celina, ¿verdad? Tienen que valerse de los derechos de Guatemala, las responsabilidades de los ciudadanos, que ya lo mencionó Celina. Los residentes permanentes generalmente tienen el derecho de la solidaridad ciudadana después de un periodo de residencia continua. Un ejemplo de los residentes permanentes podemos incluir como las tarjetas de residencia permanentes que dan en los Estados Unidos. Las personas que han obtenido residencia permanente a través de los programas de reunificación familiar o acogida, que también se les llama así, los refugios y asilados que han sido concedidos de estatus residentes permanentes en algunos países después del periodo.
También me corresponde hablarles sobre los documentos de identidad y de viaje de los extranjeros de Guatemala. Por ejemplo, ahí vemos que es el pasaporte, la visa y la tarjeta de residencia temporal o permanente. El pasaporte, que es un documento de viaje esencial para los extranjeros que deciden ingresar a Guatemala. De estar vigente durante toda la estancia en el país, la mayoría de los extranjeros necesitan un pasaporte válido para ingresar y permanecer en Guatemala. Y la visa, la necesidad de una visa para ingresar a Guatemala depende de la nacionalidad y el propósito del viaje. Algunos ciudadanos extranjeros pueden ingresar sin visa por un periodo limitado, mientras que otros deben tener una visa antes de la llegada. La tarjeta de residencia temporal o permanente. Los extranjeros que desean residir en Guatemala bajo una visa de residencia temporal o permanente deben obtener una tarjeta de residencia. Esta tarjeta se emite una vez que se aprueba la solicitud de residencia y permite a los titulares vivir en Guatemala durante un periodo establecido de su visa. Y también, pues, otro documento, es el documento personal de identificación, que antes era la cédula de vecindad, pero ahora es el DPI o Q. Y los documentos migratorios adicionales, que, por ejemplo, eso va dependiendo de las situaciones migratorias de un extranjero en Guatemala. Por ejemplo, podrían requerirse otros documentos o permisos como un salvoconducto o un documento que permite a un extranjero viajar de una parte de Guatemala a otra. Un permiso de trabajo o un permiso de estudio, entre otros, ¿verdad? Es importante destacar que los requisitos y procesos para obtener estos documentos pueden variar según la nacionalidad del extranjero y del propósito de su estadía. Y pues pueden consultar con la Dirección General de Migración de Guatemala o la Embajada o el Consulado guatemalteco en su país de origen para obtener la información actualizada. Y con esto concluyo y que proceda mi compañero. Gracias, Madeline. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a platicar un poco de los extranjeros irregularizados, que para tener un poquito de contexto, podemos compararlos. Tal vez aquí, pues, se les da un adjetivo un poco más, pues, menos pesado, ¿verdad? Como en Estados Unidos cuando se habla de personas ilegales, ¿verdad? Entonces aquí pues son extranjeros irregularizados como se les conoce y que puede haber de dos tipos. En este caso podemos encontrar los que ingresaron desde el inicio al territorio guatemalteco sin tener alguna visa, sin tener algún permiso o pasaporte. Entonces ingresaron de forma irregular al país y mantuvieron su permanencia dentro del país, ¿verdad? De eso estamos hablando de personas que ingresaron desde el inicio de forma irregular y que no han seguido ningún tipo de proceso desde el inicio. Pero también nos encontramos con otro tipo de ingreso, que son aquellas personas que sí ingresan al país, ya sea con una visa, ¿verdad? Puede ser una visa, pues, temporal, como en el caso de esta visa que se le solicita, ¿verdad? Actualmente a los venezolanos, que es esta visa tipo C, donde les da, pues, un rango es un permiso, es una visa por 60 días, en los cuales, en este caso son de 180 días, ¿verdad? Por 6 meses la visa, pero puede tener una permanencia de 90 días durante ese periodo. Entonces, en este caso, pues pueden ingresar de forma legal o regular al país, pero mantienen la permanencia o exceden este tiempo de permanencia estando en el país y ya quedarían pues de forma irregular dentro de nuestro territorio, independientemente del motivo, ¿verdad? Ya sea porque tienen familia acá, porque pues por motivos de trabajo también, ¿verdad? Que exceden ese límite. Sin embargo, pues más adelante vamos a ver que sí pueden regularizar su permanencia, ¿verdad? En el territorio. Eso también pues le genera multas, ¿verdad? Le genera multas el estar de forma irregular en el país, en el territorio. Siguiente. En este caso pues hablamos
de personas que salen de su país al hablar de personas refugiadas o personas que solicitan asilo en el territorio guatemalteco, que pues lo van a hacer ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que tiene su delegación aquí en el país, siempre apoyados por las autoridades también de Guatemala. Aquí nos encontramos con personas pues que ya pueden ingresar bajo este título, ¿verdad? Por diferentes motivos, ¿verdad? Porque aunque pues creo que parezca incongruente, hay países que tienen situaciones políticas, económicas, de seguridad peores a las que nosotros tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, pues estas personas quieren ingresar al país por cuestión de seguridad, o pues evitar alguna condena que se les está, o un proceso penal que se les está llevando en su país de origen, y entonces pues se pide el asilo, ¿verdad? En el país, aunque considero que lo más común que se da es que tenemos pues políticos asilados con asilo en otro país, ¿verdad? Como en Panamá, que es lo que pues tal vez se publicita más, ¿verdad? Pero más o menos para ponernos en contexto, ¿verdad? Siguiente. Luego pues hablamos de estas personas, personas o familiares, ¿verdad? De extranjeros que desaparecieron en el territorio. ¿Por qué se incluye esta parte? Porque son personas que pudieron haber entrado, por ejemplo, como en marzo, ¿verdad? Que hubo una persona que ingresó, era un turista que ingresó a Guatemala, solamente como turista, fue a Tikal y desapareció, ¿verdad? No sé si recordarán de esto, pero pues desaparecen, termina el periodo, pues, pero se continúa la búsqueda, ¿verdad? No caen en alguna irregularidad, ¿verdad? Por el Estado. Y la siguiente. Muy bien. En este caso, pues, puede ser que la persona haya ingresado de forma irregular al territorio guatemalteco o al territorio del país, ¿verdad? Extranjero para la persona que cometió un hecho, ¿verdad? Que reviste estas características de un delito. Entonces ingresa de forma irregular o de forma regular, pero al momento de ser, de tener, ¿verdad? De ser un presunto delincuente, pues se mantiene en el país a pesar de que se venza el periodo, que está regularizado o que haya entrado de forma irregular. Tal vez ahorita pues no me viene a la mente un caso de Guatemala, pero hay un caso que está muy sonado, que se hizo viral, ¿verdad? Es de la persona, de este joven español, ¿verdad? Que entró, solo para ponernos en contexto, entró regularmente a Tailandia, pero pues está siendo procesado por el asesinato de su pareja sentimental, un colombiano, por haberlo pues asesinado, se supone, ¿verdad? Y haberlo desmembrado en el país. Entonces, a pesar de que el periodo de la visa de turista que tenía venció, ¿verdad? Sigue manteniendo el proceso. Y puede mantenerlo no solamente durante el proceso, en el caso de esta persona, ¿verdad? Que mantiene el periodo durante el proceso se termine, ¿verdad? Pero en este caso incluso se habla de una cadena perpetua o se habla incluso de una pena de muerte, ¿verdad? En este caso, pues, si fuera en el territorio de Guatemala, tendría que terminar el proceso, ¿verdad? El proceso judicial hasta que tenga una condena, y ya luego de una condena establecida, pues ya se puede negociar con el país de origen de la persona la extradición para que cumpla esta condena dentro del otro país, de su país de origen, ¿verdad? Eso sería por mi parte, licenciado. Muchísimas gracias. Si quieren, damos la palabra al siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Manos? Bueno, siguiendo la misma línea del compañero, a mí me toca hablar sobre los extranjeros en planes de regularización. Solo disculpe, Miguel, un momentito. ¿Usted está manejando en este momento? Sí. ¿Cree que puede estacionarse en algún lugar para disertar si no le damos espacio mejor a otra persona? Porque no quiero Fíjese que me encuentro en tráfico, Lick, no tenga pena. Bueno, ¿qué dicen los compañeros? ¿Lo dejamos que siga? Que siga el compañero. Hoy está parado el tráfico, licenciado, parado. Entonces, no, yo digo que no, compañero, es muy delicado. La vida de un ser humano está por encima de todos. Yo manejo modo también y sé lo complicado que es. No sé si estarás por ahí para apoyarnos, para que Miguel no se arrastre. Si usted quiere, Miguel, pero bajo su responsabilidad, definitivamente. ¿Cómo, Lick? Disculpe, no lo escuché.
Si usted quiere continuar, continúa, pero sí es bajo su responsabilidad y sí tiene que estar también concretizado en el tema que va a exponer. Ok, Lick. Bueno, pues siguiendo la misma línea del compañero, cuando existe una irregularidad al ingreso del país, ¿verdad? Ya sea extranjero o nacional, pues pueden existir algún tipo de multas. ¿A qué me refiero con alguna irregularidad? Pues me refiero al ingreso o permanencia en un lugar, falta de notificación de información personal, falsificación de documentos. Claro, si hablamos de la falsificación de documentos, es un tema ahí un poco más delicado, ¿verdad? Porque ya se tocan temas penales. La contratación ilegal de extranjeros e incumplimiento de registro en el sector hotelero. Bueno, cuando sucede alguna de estas causas, pues el Instituto de Migración guatemalteco pues tiene la potestad de poner ciertas multas para regularizar eso, ¿verdad? Bueno, pues le comento, Lick, aquí en Guatemala, permítame. Bueno, en cada país tiene sus propias reglas y procedimientos que están establecidos en sus propias leyes migratorias, ¿verdad, Lick? Y en Guatemala, el 3 de noviembre de 1909, el presidente de la República, Manuel Estrada Cabrera, establece un registro, un libro de registros de ingresos al país de personas extranjeras. Este libro para llevar un control más concreto de las personas que ingresan y salen, ¿verdad? Para no caer sobre estos tipos, ¿verdad, Lick? Bueno, es importante recalcar que el Instituto Guatemalteco de Migración busca que todo esto cambie y establece una misión y una visión con la cual está acorde a esto. Perdón. Bueno, discúlpele que voy un poco rápido. Paso al siguiente tema, los NNAs, o como sus siglas lo indican, niños y niñas adolescentes separados de sus familias. Bueno, los niños y niñas adolescentes separados de su familia existen dos tipos, los no acompañados y los separados de sus familias. Los no acompañados son niños adolescentes que llegan a su país o territorio sin estar acompañados de un adulto y tengan la custodia legal o que sea responsable de su cuidado. Pueden haber llegado solo debido a diversas razones. Claro, como mucho pasa en este tiempo, ¿verdad, Lick? Problemas económicos, superación personal. Como muchos nos damos cuenta, hoy en día, personas bueno, yo tengo más entendido, personas de Sololá, pudientes acá, ya tantas personas que se han ido, han emigrado a Estados Unidos, póngase ellos teniendo las posibilidades de hacer su futuro acá. Los niños al ver esto, que las personas de allá mandan dinero y todo esto, ellos ya deciden irse por su propia voluntad, ¿verdad? Y a esto se refiere esto. Y los separados de su familia son niños adolescentes que han sido separados de sus padres o sus tutores legales, ya sea por decisión gubernamental o por razones de seguridad. Bueno, ahí estaría mi parte. Bien, gracias, Miguel. Disculpe. Entonces, hay que dejarles el espacio para que den su reflexión final, por favor, y así pues damos paso al siguiente grupo. Muy bien, Lick. Sí, de hecho, queríamos dar unas palabras finales acerca de todo, ya globalizando todo lo demás. Partamos de la idea de que la ley migratoria quedó derogada ya hace mucho tiempo, que fue emitido por los años 90. Ahora lo que se regula pues es el Código de Migración, el decreto 94-2016, que lo que vino a hacer prácticamente es dar nuevos estatus migratorios especiales, como ya lo dijeron mis compañeros, dando mucha más viabilidad y estableciendo el derecho humano a migrar, que ahora se mira mucho con las caravanas migratorias venezolanas, hondureñas, salvadoreñas,
que van pasando por Guatemala y que su fin es llegar a Estados Unidos y es donde entran en una situación pues irregular, o bien algunos terminan pues teniendo una mejor vida y lo que termina sucediendo es que se terminan regularizando. Así como muchas empresas seguramente multinacionales que vienen, personas de un estatus socioeconómico alto, también hay de personas de estatus socioeconómico bajo que vienen y se regularizan y aman Guatemala y terminan estableciendo una familia, que ese es el derecho humano a migrar, que muchas personas pues no lo tienen así, y es lo que tratamos de exponer hoy. Gracias. Bien, compañeros, por ahí creo que se están haciendo una preguntita. Un año para ser residente guatemalteco, y la residencia permanente depende mucho si es centroamericano, si está casado con una persona guatemalteca, si tiene algún familiar guatemalteco, o como mencioné antes, la residencia temporal la ha tenido por lo menos por un año. Muy bien, gracias, Rosaura. De hecho, pues ahorita el siguiente grupo, el grupo 9, también nos va a apoyar para establecer precisamente cuáles son los requisitos para admisión de los extranjeros. Entonces, voy a volver a proyectar para hacer el sorteo. El grupo 9 tiene 15 integrantes. Cuatro, 8, 5 y 9. Muy bien, los 4 expositores serían entonces Allen Escobar, luego Ruth Mazariegos, tercero Sara Sagochor y cuarto Jamie Pérez. Entonces, por favor, los dejo en el uso de la palabra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 9. El tema que nos corresponde exponer es los requisitos para el ingreso de extranjeros a Guatemala. Empezaré con un poco de antecedentes históricos que conllevan a la creación del registro migratorio en el país. Nos remontaremos hasta la época contemporánea, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios. Se emite el decreto gubernativo número 171, mismo que contribuyó al fomento, legislación y regulación de la inmigración en Guatemala. Era muy corto, ya que solo contaba con 4 artículos, donde se daba a conocer el nombramiento de una institución llamada Sociedad de Inmigración, la cual sirvió para la formación del proyecto de reglamentos de leyes de inmigración. Era más que todo basado en que si alguien pasaba de los 50 años, no era, por decirlo de una manera, no era bienvenido, porque más bien no iba a contribuir al país, solo que fuera algún capitalista, sino que más bien iba a ser una carga. De eso también se basaba, aludiendo que no traería beneficios al país. Todo esto se dio en un marco de discriminación, porque los europeos y estadounidenses tenían prioridad para el ingreso al territorio nacional, porque esta sociedad afirmaba que ellos traían avances al país. Se les concedió muchos privilegios y hasta se les concedió grandes exenciones. Lo cual los exoneraba a la mayoría de impuestos.
Este registro ha evolucionado y es el que se sigue implementando en la actualidad. Todo se rige en el marco legal de la Ley de Inmigración 95-98 y su respectivo reglamento. Según Acuerdo Gubernativo 529-99, así como el Código de Inmigración que se regula concerniente al tema bajo la tutela del Ministerio de Gobernación. La creación del Instituto Guatemalteco de Migración. Su creación data del año 1909, bajo el gobierno del presidente Manuel Estrada Cabrera, quien estableció el registro para extranjeros el 13 de noviembre de 1909, bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación, ejerciendo actividades bajo la Dirección de Migración. Se crea este órgano descentralizado por parte del organismo ejecutivo para mitigar las falencias que se suscitaban con el tránsito de todas las nacionalidades al territorio nacional. Cabe destacar que muchas personas extranjeras no desean permanecer en el territorio nacional. Solo lo ven como una especie de trampolín para trasladarse a México y Estados Unidos. Puesto que esta situación en nuestro país tampoco es la más idónea para que los extranjeros permanezcan aquí. Se crea esta entidad para que ayude al proceso de ingreso y egreso de forma lícita y fácil, para que en el extranjero no se vayan a suscitar problemas posteriores. Pero también se crea con el espíritu humanitario y solidario, puesto que es la entidad encargada de mediar con las personas que ingresan de manera ilegal a nuestro país, así como también se encarga del proceso de expatriación de los connacionales que buscan mejores oportunidades de nivel de vida internacional. El instituto vela por el control migratorio, así como verifica y garantiza a nacionales y extranjeros la entrada, permanencia y salida del territorio nacional. Todo esto lo realiza bajo la Dirección General de Migración, que se creó el 29 de junio del 63. Entonces, al siguiente compañero. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, Salen. Entonces, sería el turno de Ruth, por favor. Para darle seguimiento a lo que el compañero estaba indicando, voy a exponer un poco sobre lo que son los requisitos para la admisión de los extranjeros en Guatemala. Básicamente, en todos los países existen leyes aplicables a la entrada y a la salida de todos los extranjeros en el territorio nacional. Como asimismo, también podríamos tomar en cuenta que en Guatemala se clasifican los extranjeros en relación a que si son residentes, ya sea permanentes o temporalmente, como también se podría decir que se regula por un determinado tiempo la residencia de los pensionados, de los residentes rentistas, que son aquellos extranjeros que cuentan con ingresos permanentes. También podrían ser los extranjeros residentes en el territorio nacional, que son aquellos que su situación es transitoria o podría ser de visita. Algunos podrían ingresar al país de forma como turista, se puede decir. En la ley de migración del decreto número 95-98 contiene específicamente en su artículo 73 los requisitos que establecen para el ingreso a Guatemala.
el cual dice que para ingresar al territorio nacional los extranjeros deberán presentar documento de viaje válido y la visita correspondiente, salvo lo establecido en los tratados, aquellos acuerdos o convenios internacionales, los cuales Guatemala ha sido parte. El Ministerio de las Relaciones Exteriores podrá celebrar para los nacionales de otros países por el simple cruce de notas o acuerdos de supresión de visas. También podríamos decir que para las personas que deseen ingresar a Guatemala como turistas, estudiantes o por trabajo, deben completar algunos requisitos, que entre ellos podría ser llenar algunos formularios, que se les permita la libre locomoción en el país de Guatemala o ya sea en otro país. Además, se podría otorgar la visa de turistas o ya sea para los viajeros también, para las nacionalidades de los países de categoría C. En Guatemala también se podría decir que tramitar una visa por expediente de residencia en trámite es como renovar una visa de turista o de viajero, que debe llenar un formulario para dicho trámite. Para eso podríamos mencionar que el trámite de residencia temporal, el estatus migratorio ordinario, le permite a una persona extranjera su permanencia, ya sea para regular en el país por un determinado plazo o asimismo este plazo podría prorrogarse, pero este plazo no debe de ser mayor a los 5 años. Si esto sucediera, ya se pasaría a un estatus de residente permanente. Para el caso de las personas que tramiten residencia permanente en el país, las personas deben cumplir ciertos requisitos legales y además de eso tienen que cumplir con lo que establece el formulario de solicitud de residencia, ya sea permanente o temporal. Este formulario se debe de completar, en este formulario deben de completar toda la información que ahí se solicita y presentar expediente en folder de oficio, como lo pueden hacer dentro de un color de folder que sea anaranjado, el cual debe de contener el formulario de solicitud de residencia, el pasaporte original, el certificado del pasaporte por embajada o consulado de su país acreditado, que este formulario debe de detallar los numerales del 1 al 9, que lo podemos encontrar en la página del registro migratorio. Aparte de eso, los requisitos del ingreso al territorio guatemalteco, como los documentos requeridos, podrían ser el pasaporte o el documento de identificación personal. Los requisitos para realizar el registro migratorio, estos serían el pasaporte que esté vigente. Este documento debe de estar en un buen estado y debe de tener una validez mínima de los 6 meses para poder ingresar al país. También podríamos decir como requisito para realizar el registro migratorio, el visado. Es importante contar con el permiso de entrada, dependiendo del propósito por el cual vayamos a hacer el viaje. También debemos de realizar lo que es una entrevista
También entre los requisitos debemos de demostrar la solvencia económica. Esta se necesita presentar algún tipo de tarjeta de crédito o de débito. Esto se debe de hacer básicamente para como respaldar la estadía, ya cuando esta es a fines de turismo o si es por razones de negocio, pues se debe demostrar a través de la documentación que se solicite para el efecto y debemos de hacer la presencia básicamente del garante que está asumiendo la responsabilidad económica del extranjero. También se debe de ser congruentes con lo manifestado por el visitante para el país que se va a viajar. También podemos indicar que se debe de reservar un hotel. Este se debe de presentar una como constancia en donde se pueda indicar en qué hotel básicamente la persona visitante va a tener su estadía. Y por último sería lo que es el boleto aéreo, que es importante contar con un boleto para garantizar la salida del país o ya sea para garantizar lo que es el ingreso, el regreso del viaje que se vaya a realizar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del tema de visas que extiende Guatemala y la declaración jurada de los viajeros. Entonces, comencemos con definir qué es una declaración jurada, ¿verdad? La declaración jurada regional de viajero es conocida como una boleta de migración. Es como un formulario que se estandariza para los países centroamericanos, incluyendo Belice y República Dominicana, en donde los viajeros nacionales e internacionales que ingresen o salgan del territorio nacional declaran el equipaje que no se acompaña, los productos químicos, farmacéuticos, sustancias o residuos tóxicos, armas, municiones, explosivos, mercancías de diferente equipaje, animales vivos, plantas, productos alimenticios o derivados, dinero en efectivo por valores monetarios hasta por un monto igual o superior de $10,000, ¿verdad? Todo aquello que vayan a ingresar o a registrar en el territorio el cual vayan a ingresar. Entonces, para eso tenemos en el formulario que les acabo de mencionar, debe contener por lo menos datos relativos, ¿verdad? Siendo esto lo de la identificación del viajero, el documento de viaje, el propósito de su viaje, la condición, tipo y compañía de transporte, el valor total de las mercancías que trae consigo, países de procedencia y de destino, mercancías de importación restringida, descripción de las mercancías, equipaje no acompañado, cantidad de dinero o valores monetarios que trae consigo cuando excedan del valor permitido por cada estado parte, ¿verdad? Que eso ya se verá en el formulario que se emite. En caso del territorio guatemalteco, le corresponde a la superintendente de la Administración Tributaria, cada autoridad superior de la Superintendencia de Administración Tributaria, administrar el sistema aduanero de la República, en virtud de las tales atribuciones que emitió una resolución de la Superintendencia, disposiciones administrativas que desarrollan el uso de las tecnologías de la información y comunicación a través de la transmisión electrónica de los datos de la Declaración Jurada Regional de Viajeros. Disposiciones que establecen en la Declaración Jurada Regional de Viajeros será de forma electrónica, ¿verdad? Actualmente, o por el momento, la declaración de viajero electrónica solo está siendo aplicada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, debido a que el 94% de las declaraciones se realizan en este aeropuerto. En septiembre del 2023 inició la segunda fase en el que el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén, de la tercera fase en noviembre del 2023, abarcará las aduaneras marítimas y en diciembre de presente año, ¿verdad? La última etapa abarcará todas las aduanas terrestres. La Declaración Jurada Regional de Viajero Electrónica entró en vigencia el 19 de julio de 2023
es en cumplimiento a la resolución número 477-2023 del Consejo de Ministros de Integración Económica, en lo cual se aprobó una facilitación para simplificar el trámite, por el medio de los cuales los guatemaltecos o extranjeros que salgan o entren del país puedan consignar sus datos requeridos para las autoridades migratorias y aduaneras hasta con 72 horas de anticipación del viaje. Dentro de los beneficios encontramos el ahorro del tiempo, ¿verdad? Los recursos ya mencionados en el formulario que se llenaba en hojas de papel. La declaración en el papel continuará vigente, por lo que las personas podrán utilizar una de las dos maneras alternativas para realizar la declaración aduanera, ¿verdad? Como quieran, en el formulario físico o en el formulario electrónico que se les proporciona. Gracias. Buenas noches, compañeros y licenciados. Yo voy a continuar exponiendo sobre la Embajada de la República de Guatemala y vías por las cuales se puede ingresar a nuestro país. Para iniciar, pues, los sujetos internacionales, para darle seguimiento a la migración y a distintos temas de interés general y particular, crearon embajadas que trabajan como representantes diplomáticos del gobierno ante otros gobiernos y así de esta manera pues poder fomentar relaciones internacionales que contienen enfoques comerciales, económicos, de salud, entre otros, ¿verdad? Estas embajadas o estas instituciones tienen funciones determinadas y algunas de ellas, pues creo que las más importantes pueden ser representar al Estado en el país en que se encuentren, ¿verdad? Proteger los intereses del Estado y de sus ciudadanos y también mantener la comunicación entre gobiernos y de esta manera poder fomentar y promover las relaciones comerciales y también darles seguimiento a los temas de interés de los estados con los que tienen relación. Hablando un poco sobre las formas de ingresar a nuestro país, estas pues las encontramos reguladas en nuestro ordenamiento jurídico interno, para ser pues más específica en el Código de Migración, Decreto 44/2016. En su artículo 65 se regula el ingreso ordinario de personas extranjeras al territorio nacional. Este nos indica que todos los extranjeros que desean ingresar a nuestro país, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, deben cumplir con ciertos requisitos que para su nacionalidad se establezca en el reglamento respectivo. Hay algunas excepciones, como por ejemplo razones humanitarias o en necesidad de protección internacional. Entonces, estas personas no van a necesitar de tantos requisitos. O también podemos hablar de refugiados o las personas que soliciten el asilo político. También están reguladas en el artículo 70 de la misma ley. Y este artículo pues regula el ingreso temporal por razones de transporte. Por razones de transporte marítimo, aéreo o terrestre, y también se puede dar esa autorización de ingreso al personal y tripulación de las personas, ya sea jurídicas o individuales, cuya carga sea lícita y dentro del comercio normal de cosas, ¿verdad? Este ingreso temporal tiene una duración de 48 horas en caso aéreo o terrestre, y 72 horas en caso de naves marítimas. Y por último encontramos el artículo 208 del mismo cuerpo legal mencionado. Este es más sobre enfocado al control que debe tener el flujo migratorio, ¿verdad? Al ingresar o egresar de Guatemala, todo medio de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre internacional, van a estar sujetos a supervisiones de control migratorio sobre las cargas y sobre sus pasajeros, tripulaciones o personal, ¿verdad? Las tres vías posibles de ingreso de extranjeros a nuestro país cuentan con un listado específico de requisitos, los cuales deben ser cumplidos a cabalidad, con el objetivo de garantizar el derecho a la libre locomoción. Durante nuestra investigación sobre la inmigración, su marco legal, los distintos requisitos que se deben llenar para migrar a otro país de manera legal, pudimos concluir que este es un fenómeno que va creciendo. La migración pues, crece día con día
y necesita no solo de instituciones especializadas para regularlas, sino también del apoyo de todos los sujetos que forman la comunidad internacional, ¿verdad? Para que estos se comprometan a mantenerse siempre a la vanguardia en cuanto a la facilitación de documentos y trámites para las personas migrantes, ¿verdad? Así como para fomentar trabajos, educación, seguridad, vivienda en cada país y de esta manera pues poder ir erradicando un poco el flujo migratorio irregular. Eso sería todo, licenciada. Muchísimas gracias, Jamie. Entonces, creo que vamos a dar paso al siguiente grupo, que sería el grupo 15. Entonces, voy a verificar ahorita. Entonces, mientras agradezco a los dos grupos que han antecedido en la palabra, pues me han gustado bastante las exposiciones, me tienen entretenido. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Anderson. Soy el coordinador del grupo 15. Las dos personas que están marcadas ahí, una de ellas salió del curso y por la misma razón no aportó en el trabajo. Y la siguiente persona, pues nunca nos habló y nunca puso el motivo por el cual no nos había apoyado. Ah, muy bien. Perfecto. De todos modos, ahorita voy a hacer entonces el sorteo sobre los 15. Si salen ellos dos, pues los removemos ahí del sorteo. Creo que no salieron. 13, 5, 8 y 9. Y 9. Perfecto. Entonces, en el orden que quedarían serían Cintia González primero, segundo José Mejía, tercero Margarita López y cuarto Kimberly Orellana. Entonces les dejo la pantalla libre para que puedan exponer, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan bien. Se le escucha, pero muy bajo, Griselda. Denme un segundo. Pues yo, como primer punto, diremos que el término extranjero hace referencia a la nacionalidad de una persona y quien se encuentra en un país diferente al que nació. Por ejemplo, Guillermo Cabanellas define el término de extranjero como el que por nacimiento, familia, naturalización no pertenece a nuestro país o aquel en el cual nos encontramos en derecho político e internacional público, nación o estado que no es el propio. También diremos que la extranjería es la cualidad o condición que por las leyes corresponden al residente en un país mientras no está naturalizado en él. El derecho de extranjería nace de la necesidad de dar soluciones a las situaciones jurídicas que generan la estancia o residencia de las personas en un estado del cual no son nacionales. El derecho en Guatemala, el responsable de la emisión, registro y control de las visas y residencias es la Subdirección de Extranjería, y pues se puede decir que el trabajo de la Subdirección de Extranjería ayuda a regular la situación de la inmigración ilegal, ¿verdad? En antecedentes históricos, podemos decir que tanto el término de extranjero y el de extranjería ha ido variando a lo largo de la historia
ya que en épocas antiguas la comunidad política quedaba limitada a la comunidad ciudadana o a la religiosa. Los romanos, por ejemplo, al extender territorialmente el imperio, podía distinguir a los extranjeros de los que realmente vivían en el imperio. Como podemos ver en la actualidad, estos conceptos son fijados por las leyes de cada país ahora, ya sea por conflictos de orden jurídico o por criterios distintos. Luego, la palabra extranjero, vamos a hablar de la etimología de la palabra extranjero, que viene del francés antiguo, stranger, hoy stranger, y este a su vez se formó a partir del latín extraneous, que quiere decir exterior o ajeno, extranjero derivado de ex, que quiere decir fuera, y terráneo, propio de la tierra. Como siguiente punto les hablaré de la xenofobia. Xenofobia es el miedo, pavor o terror al extranjero, y pues el miedo al otro lleva muy frecuente a rechazo e incluso a odiar a estas personas, ¿verdad? A lo largo de la historia humana ha sido común y recurrente que una comunidad territorialmente localizada identitariamente cohesionada albergue sentimientos, ideas que expresan miedo hacia quienes provienen de otros territorios geográficos y culturales. Podemos destacar que los extranjeros suelen o solemos ser discriminados por las diferencias culturales, sociales, religiosas o raciales con los nacionales del país de acogida, pese a que esta actitud debe de ser condenable desde el punto de vista moral, y esto está penada por la ley. Muchas gracias. Gracias, Cintia. El tema de José le toca ahora. José Mejía. ¿Estará por ahí, José? Un momento, ahorita voy, un momento. Muy bien, gracias. Súper. Ahorita voy. No me la agarro. Bueno, buenas tardes, licenciado, compañeros. A mí me tocó la clasificación de los extranjeros. Pues de conformidad con el decreto 95-98 del Congreso de la República, que contiene la ley de migración, y en el artículo 12 estipula que los que ingresen al territorio nacional podrán hacerlo bajo las siguientes categorías. Está la de residentes y las no residentes y residentes. En las no residentes se clasifican en personas de tránsito. Son estas personas que vienen de otros países, ¿verdad? Que solo vienen por un lapso de tiempo y pues se tendrían que ir de inmediato, ¿verdad? Que son visitantes más que todo. Ahora los residentes se clasifican en residentes temporales. Yo me imagino que son los que sí tienen, que tienen visa o sea, son de Estados Unidos y se vienen por un tiempo acá, ¿verdad? Entonces ellos vienen más que todo, que son permanentes, se pueden estar un buen tiempo, me imagino yo que así es como lo explica. También no residentes, son personas de tránsito. Esto se considera extranjero o tránsito a todo nacional de otro país, que ingresan al Estado legalmente documentado con el único propósito de dirigirse por su territorio a otro país. Yo me imagino que esos igualmente son los que tienen disponibilidad de ir y venir, ¿verdad? Más que todo por paseo, ¿verdad? También tenemos los turistas, que me imagino que es lo mismo, a las personas que hacen turismo, que recorren países o visitan lugares por intereses históricos.
Yo creo que vienen personas de Italia, Antigua Guatemala, ¿va? Que vienen a estarse un buen tiempo acá, vienen a ver, pues póngase el país acá, cómo está, cómo se llama, de antigüedad, ¿verdad? Y pues simplemente vienen a conocerlo, ¿verdad? También tenemos los residentes temporales. Residentes temporales es del derecho otorgado por la ley para aquellas personas extranjeras que deseen domiciliarse acá, ¿va? Con ánimo de permanencia en Guatemala, las cuales podrán realizar actividades de comercio, trabajo, relación de pertenencia con previa autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que son personas que vienen a hacer aquí negocios, que vienen a estar por un cierto tiempo, ¿verdad? O ya se pueden establecer. También los permanentes, esta visa otorga al extranjero el derecho de residir en Guatemala con el fin de dedicarse a actividades laborales y comerciales, le cual le da derecho a poderse registrar como extranjero domiciliar, lo cual conlleva a tramitar o obtener cédula de vecindad. En este caso sería el DPI, ¿verdad? Porque ya no existe la cédula. Entonces, para conducirse aquí en Guatemala, ya tener un documento legal para que pueda estar ya acá, ¿verdad? También tenemos los requisitos para residencia permanente. Pues hay pues hayan residido aquí en Guatemala por más de 2 años. Residencia temporal legalmente otorgada por la Dirección General de Migración. Yo creo que aquí se debería hacer el trámite legal, ¿verdad? Para ya estar permanentemente en el país. También que tengan parientes guatemaltecos e hijos o padres que estén casados que estén casados con nacionales guatemaltecos o guatemaltecas. Control de migración. Esto ya le tocaría al próximo compañero, creo. Solamente, licenciado. Muchas gracias, José Ángel. Entonces, sería Margarita López, la siguiente persona. Sí, buenas noches. Buenas noches. No sé si me logran escuchar. Sí. Sí. Ok, pues sigo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los controles migratorios. Estos son documentos que se deben presentar al momento de ingresar al territorio nacional. ¿Sí? En primer punto tenemos que tener pasaporte. Este debe estar en buen estado, no puede estar quebrado, rayado. La foto debe estar bien para que los datos se puedan visualizar en una excelente manera. Sí, en segundo tenemos que realizar una entrevista, la entrevista respectiva que hace el Ministerio de Migración. Tenemos que mostrar una solvencia económica, tarjetas de crédito o algo que nos respalde económicamente acá. Perdón, me pongo un poquito nerviosa, disculpe. Para este efecto, la presencia de... estamos en demostrar la solvencia económica, tarjetas de crédito o efectivo que respalde la estadía del migrante en el territorio guatemalteco. Y si es por razones de negocios, tiene que demostrar la documentación correspondiente para el efecto y la presencia del garante que está asumiendo la responsabilidad económica del extranjero. Esto debe de ser congruente con lo manifestado por el visitante en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. También tiene que presentar la reservación del hotel o una constancia de dónde se va a quedar hospedado en el país. Presentar un boleto de regreso. Esto para demostrar de que las intenciones del migrante no es permanecer de manera ilegal en nuestro territorio. Y también es importante informar todo este proceso al delegado de migración en Guatemala y en el puesto de control fronterizo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, les voy a hablar un poquito sobre el asilo político acá en Guatemala, sobre qué es esta figura. En Guatemala, en su momento fue llamado un tercer país seguro. Esto fue una figura mediante el cual Estados Unidos
podía enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a este país. Los acuerdos se realizaron en Estados Unidos con todo Centroamérica. Estos fueron llamados ACA y se trata de convenios que el gobierno del expresidente Donald Trump firmó con todos estos países para que permitieran la deportación de migrantes desde Estados Unidos. El tercer país seguro. El gobierno de Estados Unidos suspende estos acuerdos de cooperación de asilo con Centroamérica. Siguiente diapositiva, por favor. Un momento. Ok, vamos a hablar también un poquito sobre la clasificación para fines de exención y obligatoriedad de visa de los extranjeros. La clasificación se divide en tres. Esta clasificación la podemos ver también en la página de migración, pero aquí se los voy a explicar. Y se divide en tres categorías. En categoría A, en la categoría B y en la categoría C. Siguiente diapositiva. Ok, en la clasificación tenemos categoría A, exento de visa. ¿Qué quiere decir esto? Que los países que están dentro de un cierto convenio pueden ingresar al territorio guatemalteco sin necesidad de presentar visa. ¿Sí? Solamente pueden entrar presentando su pasaporte y entrando de manera legal, ¿verdad? Ellos pueden estar aquí en un máximo de 90 días y pueden prorrogar su visita una sola vez. Si desean prorrogarla una segunda vez, es necesario que ellos acudan a migración para ver si les permiten esa prórroga segunda. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, encontramos también la categoría B, y esto es visa consular. Aquí nos indica, las nacionalidades que necesitan visa consular deben realizar el trámite en la Embajada de Guatemala más cercana a su país, ya que este tipo de visa es autorizada únicamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Protocolo y Ceremonial Diplomático. Es decir, que ellos no pueden ingresar solamente porque sí a nuestro territorio, solamente con su pasaporte, como lo puede hacer El Salvador o algunos otros países centroamericanos. Sí, ellos necesitan un permiso especial para poder ingresar a nuestro territorio. De igual manera, solamente tienen permitido prorrogar una sola vez su visita y de igual manera tienen que ir al Ministerio de Migración para poder realizarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, también encontramos la categoría C, visa consultada. Nos indica, la visa consultada la tramita un garante del extranjero aquí en Guatemala. La gestión se realiza directamente en el Instituto Guatemalteco de Migración. Es decir, que desde el extranjero hacia acá realizan el trámite. ¿Sí? No puede venir la persona acá y solicitarla directamente aquí, sino que tiene que ser el garante. El garante, ahorita les voy a ampliar sobre esto. El garante es la persona que da una garantía, es la persona que da la fe de lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros queremos exponer. En este caso, que la persona da fe de que nosotros sí tenemos la solvencia, de que el migrante sí tiene esa intención de regresar a su país. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Rentistas o pensionados, nos indica, son las personas que han sido autorizadas para residir en el país y que cuentan con ingresos permanentes lícitos, provenientes del extranjero. Se entiende como regla especial para el estatus de residente permanente, rentista o pensionado. Todos los beneficios y exoneraciones que sean regulados en el reglamento específico para estos casos serán aplicables a las personas guatemaltecas de origen que se hayan naturalizado en otros países y que regresen pensionados o jubilados por los gobiernos o entidades privadas. ¿Sí? Es decir que algún nacional
migró a otro país, consiguió un trabajo y allá se jubiló, pero él ya no desea quedarse allá, sino que regresa a nuestro país y todos esos ingresos también se pueden tomar como los rentistas o pensionados, como lo indica acá. Dejo el tiempo a mi compañero. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar un poco sobre el inmigrante. Se considera inmigrante o ilegales a las personas que ingresan al país a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino y en ocasiones también del país de procedencia, ¿verdad? La ley de inmigración define ilegal la permanencia de una persona extranjera que se encuentre en una de las siguientes condiciones: haya ingresado por un lugar que no esté habilitado para ello, haya ingresado sin someterse al control migratorio, no cumplir con las normas relativas al ingreso y permanencia, y la permanencia, ¿verdad? Y permanezca en el país vencido el término autorizado para ello. Una de las razones por las cuales el país prohíbe el ingreso a los extranjeros es por el orden público, por interés nacional o seguridad del Estado, ¿verdad? Un gran ejemplo es pues en tiempo de pandemia, donde pues ahí nos vimos afectados, así que el mundo entero, ¿verdad? Entonces, donde los países prohibieron la entrada de los extranjeros por seguridad de todas las personas, ¿verdad? La ley de inmigración faculta realizar inspecciones de control migratorio en los medios de transporte, debiendo a las empresas prestar las facilidades necesarias. Las mismas empresas deben velar porque estos requisitos se cumplan. Esto lo establece el artículo 99 al 102 de la ley de inmigración. La migración define también el control migratorio como la organización y coordinación de los servicios relativos a la entrada y salida de las naciones de los nacionales y extranjeros. El territorio nacional mediante clasificación de sus documentos y el estudio de los problemas que este movimiento origine. Muchísimas gracias. Gracias, Kimberly. Muy bien, yo creo que con eso concluyen ustedes, ¿verdad? Les agradecería si pueden dar algunas palabras finales. Igual yo les escribí acá si podían hacer algún énfasis sobre el tema del garante, que era lo que platicaba la primera compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con gusto yo le puedo ampliar el tema, digamos, la definición de garante como tal. El garante es la persona que digamos que se hace responsable en Guatemala por algún extranjero. Eso es, por ejemplo, cuando el extranjero no viene con trabajo, él puede indicar que va a residir en su vivienda, por así decirlo, y también tiene que, digamos, tiene que presentar su documentación de que él puede mantenerlo, por así decirlo, ¿verdad? Como que él puede mantener a esa persona con sus ingresos. Y en el caso de que la persona garante, digamos que sería el guatemalteco, al momento de quedar sin trabajo, también tiene que avisarlo al Ministerio de Migración. Si la persona extranjera fallece en Guatemala, también tiene que ser notificado. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias María Lucía por la información. Y pues en efecto, comentarles que el garante pues cumple una función muy importante precisamente en todo el tema de migración. Y para el efecto pues la Autoridad Migratoria Nacional encargada pues es el IGM, ¿verdad? Instituto Guatemalteco de Migración, quienes emiten pues las diferentes normativas al respecto. Yo hace algunos instantes les compartí un link donde pueden encontrar la información directamente del garante guatemalteco que está publicado en la página del Instituto Guatemalteco
como tal. Entonces, pues ahí le da a ustedes tres opciones, indica cuál es el acuerdo de autoridad migratoria nacional que lo contiene, y también, aparte de las obligaciones, van a encontrar ustedes los diferentes formularios que hay para los garantes. Dentro de esos formularios son como 8 formularios aproximadamente. Está para persona individual, para persona jurídica, actualización de garante individual, está la actualización de garante jurídico, el desistimiento del garante individual también, desistimiento del garante jurídico, sustitución de garante, la terminación del garante individual y la terminación de garante jurídico. Les comento esto porque posiblemente sea parte de su quehacer notarial o de la abogacía en algunos meses o años. Entonces, pues es importante que ustedes sepan dónde se encuentran todos estos formularios, ya que muchas instituciones hoy por hoy ya no utilizan formularios físicos, por ejemplo, como el caso de la SAT, sino que ya en su mayoría pues son digitales. Entonces, para que ustedes pues tengan ese conocimiento, que de igual manera el Instituto Guatemalteco de Migración va a ser el encargado de regular todo el tema relacionado a estos aspectos. Entonces, creo que por hoy vamos a dejar acá la clase, y pues entonces esas eran las prohibiciones básicamente que tienen los extranjeros también para poder ingresar al país, y pues el garante es el que va a dar la cara básicamente por los extranjeros cuando por alguna razón pues ellos tengan que ingresar a territorio guatemalteco. Entonces, pues los compañeros en sus presentaciones también trataron ahí de compartir parte de la información que hace el quehacer dentro de todo ese proceso. Entonces, a los 3 grupos que me antecedieron en la palabra, pues les agradezco por su participación, por su intervención, también pues por el esfuerzo que han puesto en las investigaciones, no solo ustedes, sino pues todos los grupos anteriores también. Y pues yo creo que con eso culminaría, y también pues aprovecharía a instarles a que le echen ganas, y ya ustedes son abogados sin fier, y entonces desde ya pues también les deseo feliz día del abogado. Ya en un par de días es la celebración o la fecha oficial de la celebración, y pues espero que ya el otro año ustedes ya puedan estar colegiados y celebrando como Dios manda. Entonces, les mando un fuerte abrazo a todas y todos, y pues nos vemos el día miércoles. ¿Sí, Yoli? ¿Le escucho, Yoli? Perdón, licenciado, activé por error. No se preocupe. Está bien. Que tengan buenas noches. Feliz día para usted también. Buenas noches.